Bienvenidos al podcast de Psicología Estratégica. Un espacio dedicado a la psicología, a la salud y al desarrollo personal. En el episodio de hoy hablamos de terapia familiar con Judith Albella. Hola, muy buenas. Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Psicología Estratégica. Hoy vamos a hablar de terapia familiar con Judith Albella. Buenos días, Judith. Buenos días, Judith. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Muy bien, muy bien. Aquí estamos, Sí. con muchas ganas de hoy, la verdad. Tenía muchas ganas de encontrarme contigo y poder hablar sobre nuestras cosas que nos gustan. Exactamente. Bueno, Judith y yo nos conocemos ya desde hace un tiempo, hemos colaborado juntas. Para quien no la conozca, cuéntanos un poco sobre ti, Judith. Cuéntanos un poquito sobre tu experiencia profesional, lo que haces. Vale, bueno, pues si no os importa, me remonto un poquito a cuando era más jovencita para poder explicaros el por qué estoy donde estoy. Bueno, todo empezó cuando era adolescente, buscaba trabajo y acabé encontrando de monitoraje con niños y demás, y fui trabajando pues en el ocio y tiempo libre. Y bueno, poquito a poco fui trabajando, estudiando, acabé las formaciones de interacción social y bueno, estuve de educadora muchos años con diferentes colectivos, con familias, también acabé pues en un espacio materno-infantil con mamás adolescentes y mamás pues con muy poco apoyo y de entorno. Entonces, bueno, todo aquello me empezó a abrumar muchísimo, me encantó, era joven, te comías el mundo y poquito a poco pues toda esa energía, pues quieras o no, se va poniendo en su lugar y paralelamente pues inicié los estudios de psicología y me flipó, eso ya fue una maravilla, por lo tanto ya llegó una época que estaba combinando las dos profesiones, por las mañanas, tardes, mediodías en un lado y no, mentira, por las mañanas, mediodías en un lado, tardes iba combinando en un lado y otro, entonces llegó un momento que ya me decidí, solo hace unos años en psicología, ya me decidí solo en ello y es cuando monté ya mi despacho, pues bueno, ya me hice un poquito la esencia. Y aquí estoy, he rodado pues con varias colaboraciones en varios centros, con varias personas bueno, y aquí estoy igual de contenta que como cuando vi que había estado admitida en la Universidad Autónoma de Barcelona. Sigo igual, pero bueno, formándome. Luego, evidentemente, hice el máster general sanitario y posteriormente la especialización en terapia breve estratégica, que en esto estamos bastante en común tú y yo. Efectivamente. Y aquí estoy con el despachito y colaborando y dando tumbos con todo el mundo que me ofrece o yo misma me ofrezco. Vale, genial, Resumen genial. rapidísimo. Genial, o sea que bueno, vienes de eso, del ámbito social, de Sí, educadora y a partir de ahí entraste en la psicología sí, y realmente son dos áreas, ¿no?, que tienen mucho en común. De hecho, hoy vamos a hablar muchísimo. un poco de terapia familiar, ¿no?, de sistemas Correcto. familiares y todo esto que también está muy relacionado. Y para empezar, me gustaría que nos contaras, dentro de lo que es tu experiencia profesional, con qué tipo de problemáticas o qué tipo de situaciones suelen ser más habituales en consulta de terapia familiar. Pues mira, yo normalmente lo que más me gusta y es muy difícil trabajar es con el tema de la adolescencia. Entonces, una de las problemáticas que me encuentro es que muchas veces en la adolescencia es el adolescente el único responsable de mejorar el entorno familiar. Ujú. Entonces, eso es súper difícil porque evidentemente tú estás trabajando con el adolescente y luego pues hay una dificultad añadida que es a ver de qué manera les explicas tú a los padres que también son parte de la problemática en muchos casos.
Ujú, Entonces, eso a veces es muy difícil, ya no solo a nivel profesional, con las estrategias que tenemos para, ¿no? Para poder establecer conexión, vínculo con los padres y demás, ujú, sino por el tema de que muchas veces cuando no estás trabajando, no mejora por una cosa, empeora de otra. Y si no aparecen nuevos aspectos que resulta que reflotan y ujú, siguen, es como que a veces nunca acaba, ¿no? Y por un ujú, lado y por otro. Y es muy difícil eh, llevar un único camino en el que no te despistes. Y a nivel terapéutico sí que es muy difícil, sobre todo un terapeuta solo. Esto me lo he encontrado, que se ujú, necesita muchas veces de una guía para, oye, que te estás yendo, para no dejarte guiar con la ujú. multiproblemática familiar que ocurre muchas veces. Y Evidentemente, esto, porque en terapia familiar decimos hay muchos sistemas implicados, hmm, ¿no? No se puede trabajar solo con un miembro, aunque haya una persona que sea un poco la sintomática o la problemática. La hmm, adolescencia es una etapa muy difícil en la sí, vida de todo el mundo, ¿no? Y suelen surgir, ¿no? Como normalmente en la adolescencia, pues la persona está como un poco afianzando su personalidad y suelen surgir choques, ¿no? De desligarse del sistema familiar. Y como bien dices, hay muchas cosas que sí, se sí, van sí, ahí sí. interfiriendo o van interrelacionándose. Y es verdad también que en terapia familiar a veces se trabaja con coterapeutas, hay diferentes maneras de Hmm. hacerlo. Y justamente respecto, o sea que, bueno, sobre todo me imagino eso, ¿no? Que lo más habitual suelen ser crisis cuando con adolescentes, ¿no? Problemas de conducta, digamos. Sí, sí, Ujú, sí, totalmente. Problemas de conducta. Y es curioso porque muchas veces yo siempre les explico, pues un poquito más de calle, como me gusta a mí hablar, y es que realmente el ser humano no va como pollo sin cabeza, ¿no? Por el mundo. Entonces, yo lo que les explico, digo, es que todo es por algo en algún sentido, ¿no? Es decir, cuando un adolescente tiene X momento de rabieta o desagradable o lo que sea, no viene porque hoy se levanta, a no ser que haya algún motivo pues ya diagnosticado o algo pues que ujú, no viene al caso, obviamente no viene de la nada, viene por ujú, algo, ¿no? Es una conexión de toda una serie de inputs que generan esa conducta. Entonces, a veces parece como que eso es muy difícil de entender. Y claro, ujú, nosotras porque hemos estudiado y hemos visto ujú, pues un montón de casos y lo vemos muy fácil, pero es muy ujú, difícil que se vea que cuando un adolescente te ha mandado, con perdón, a freír espárragos, iba a decir otra cosa, ujú, es una manera de algo para él generar algo. Entonces, claro, dile ujú, tú a un padre o una madre o a un tutor que está ujú. desbordado, pues obviamente que esto es por algo, no es una Ya, justificación. Y viceversa, ¿eh? Cuando el claro. adolescente también, entonces es bastante complicado. Es Yo, complicado y aparte me imagino que sí. entra también la tendencia que pueden tener los padres a sentirse culpables o Uy, sí, juzgados, ¿no? Entonces hay que sí, evitar en todo momento porque tampoco se trata de buscar culpas de no, nada, sino totalmente. ver un poco dentro de la dinámica qué es lo que no está funcionando, lo que se puede mejorar a nivel de comunicación, de relaciones entre ellos, etcétera. No se trata de buscar culpables, ¿no? En este Totalmente, sentido. Ujú, totalmente. Esto es algo que siempre les digo porque muchas veces me pasaba, ¿no? Ahora ya no tanto, muy a mi pesar, pero antes, pues claro, era más jovencita y la voz que tengo y era un poquito ujú, como, ostras, ¿yo qué os voy a contar? Que sois los expertos, ¿no? Tenéis el máster, el posgrado y el doctorado de vuestro hijo y cuando a veces sí que es cierto que me reunía y me reúno con los padres, pues los diferentes perfiles a la defensiva por si les ataco, que jamás válgame, ¿no? Pues siempre les digo, a ver, los expertos en vuestros hijos sois vosotros, yo no os voy a aconsejar como tal lo que debéis hacer como expertos en vuestro hijo, ¿no? Entonces es coayudar a que ellos mismos vean que no buscamos correcto o culpable, sino que lo que buscamos son mejorías y que lo que ellos han hecho hasta ahora son lo que han creído mejor. Es decir, ujú, ya sea para bien, sea para mal. ujú. Entonces, eso ayuda muchísimo al vínculo terapéutico, terapeuta, adolescente, familia, ayuda muchísimo que sepan y se den cuenta
que el sentirse culpable no es objetivo de terapéutico, todo lo contrario, Sí, porque además luego es algo que es lo primero que se busca cuando hay un conflicto. Es curioso, ¿eh? sí, Es es curioso, curioso. es como paradójico. Hay una frasecita de estas un poco chorras, ¿no? Rollo A que ver, siempre, suéltala. sí, ¿no? Que dice eso, ¿no? Se trata de buscar soluciones y no culpables, ¿no? Correcto. Es que es así, ¿no? Realmente muchas veces tampoco es que son dinámicas que en otra familia a lo mejor funcionarían, no lo sé, Claro, que sí, a sí, sí, veces sí. no es, las cosas no son ni buenas ni malas, ni todo es mucho más complejo en realidad, ¿no? Y cuando en psicología somos conscientes de esto, ¿no? Que las cosas realmente son muy complejas. Respecto a Correcto. esto, al tema de los sistemas familiares y la gente que Mm, acude a terapia, en muchas ocasiones pues puede suceder que no acuden todos los miembros o todas las mm. personas implicadas, ¿no? En el problema. Puede, a lo Sí. mejor a veces empieza o viene solamente el adolescente, por ejemplo, ¿no? Ujú. O hay un miembro de la familia que siempre está trabajando y no puede acudir o lo que sea, ¿no? O alguien que no quiere, ¿no? Directamente. Entonces, en estos casos, ¿cómo se suele proceder? ¿Es necesario que estén todos? ¿Tú cómo lo Yo, haces? sí, yo realmente no sé si proceder o no proceder, pero me he encontrado en diferentes, como ya sabéis y hemos comentado, vengo también del entorno social y tenemos varios casos de servicios sociales, ¿no? Entonces, claro, lo que no se puede hacer es pedir peras al olmo y Ujú, muchas veces siempre tiendo a proteger al menor, obviamente. Entonces, hay dos opciones. Si veo que es un entorno en el que pues económicamente pueden más o menos sostenerse y demás, y considero que el trabajo que se está haciendo es inviable de esta manera y demás, suelo ujú, derivar algún otro recurso en el que yo considere pueda ser mucho más potente las consecuencias o, más que consecuencias, la resolución de todos los sistemas. Pero muchas otras protejo al menor. ¿Cómo protejo al menor? Pues si yo tengo de mi parte X figuras que están haciendo de figuras protectoras, potenciarlas al máximo, porque al fin y al cabo el menor es su entorno y es quien va a tener el resto de su vida. Entonces, ujú, potenciar esas figuras adultas que tiene y no forzar las que no tiene, pero ujú, obviamente es el recurso que tienen, es el recurso que no puedo derivar, entonces protejo al menor. Recuerdo un caso de una nena que vino, pues bueno, al principio era un tema de conductual, con agresividad. Bueno, cuando a mí me pintaron el caso, pensé, válgame cuando me venga. Y ujú, luego, claro, ves una nena maravillosa, monísima, en consulta, por supuesto. ujú, Y al final opté por hacer intervenciones en domicilio. Y ahí pues ya pude ver un poquito más. Eso es otro de los inconvenientes. Los recursos ujú, existentes no son suficientes y muchas veces no podemos hacer domicilios. Y a veces, cuando veo que son casos de este tipo, voy a domicilio y hago incluso alguna intervención in situ. Entonces ahí ayuda muchísimo, porque ya que a lo vale. mejor uno de los que están no pueden venir a consulta, no te preocupes que voy yo. Pero claro, se han de dar otras circunstancias que no dependen de mí ni de las familias, Ujú, que ya que comento, puedan pues permitir esto. claro, Mm, los recursos o bien pues que estén en un sitio que yo pueda acceder, que no sea muy lejos y yo pueda combinar también en mi rutina diaria. ujú, Pero esa sería otra de las maneras que muchas veces he intervenido. Y luego había otra, a ver si me acuerdo, que la tenía en mente. Sí, luego está la otra que es dar las fortalezas que yo pueda máximas a ese menor. Es ujú, decir, mira, yo estoy luchando contigo, bueno, luchando, estoy aquí intentando darte las máximas herramientas a ti y a todo tu entorno. No se puede, lo que no voy a hacer es, obviamente, no puedo obligar, es jamás, ¿no? Y forzar algo. Entonces, como al final esta chica me acabó diciendo, Judith, es que yo estoy viendo que tú te lo estás currando, estamos aquí, me lo estoy currando, pero es que mm, llego a casa, no hacen nada de lo que se pauta y yo siento que vengo aquí y no sé para qué sirve. Y ujú, yo le dije, digo, tienes toda la razón. Yo ahora ujú, mismo estoy, que pienso igual que tú, 16 años.
¿no? Y estoy igual que tú y el objetivo terapéutico actual es ofrecerte a ti de estrategias para que convivas en esta familia, así de claro. En este caso, por eso me acordé cuando a veces me van surgiendo, o cuando a veces tú y yo hemos hablado, Ujú, porque fue un caso peculiar y ahora mismo esta nena tiene ya 19, me parece, y está espectacular. ujú, Su entorno no ha variado, ujú, ella sobrevive como puede con su entorno y está estudiando, quiero decir, está haciendo formaciones superiores, su ujú. trabajo es espectacular, pero ahí vi claramente toda la parte que hablábamos antes de la Vale. homeostasis familiar, Exacto. O ¿no? sea que sí, claro, si no puedes intervenir en determinados miembros de la familia que sostienen determinadas problemáticas, lo que haces es dar recursos, sobre todo, para que ella lo pueda gestionar lo mejor posible, ¿no? En Lo este menos caso, peor posible, sí, exacto, lo mejor, lo no menos, sé, eso, sí, como poner determinados límites o suavizar las situaciones o que no se empeore el conflicto, ¿no? Eh, correcto, correcto, Vale, vale. También me imagino que correcto. en otras situaciones, bueno, que la problemática no sea tan grave o que no haya sistemas como muy disfuncionales, ¿no? Mm, Porque tampoco es necesario que haya cosas como muy disfuncionales para no, acudir a terapia, a veces pueden ser cosas como muy puntuales. En otras circunstancias, a veces intervenir en un miembro de la familia o con unas pautas generales, se pueden conseguir cambios de dinámicas, incluso en la gente que no, en las que no había, bueno, que no están, ¿no? En las sesiones. correcto. Cuéntanos un poquito sobre esto. A veces Sí, incluso un cambio de conducta, un cambio de la manera de responder o de lo que hace a alguien promueve cambios en todo, ¿no? correcto, sí, sí, sí. Esto es súper curioso porque, mira, siguiendo en el mismo caso, pongo el ejemplo, ¿no? Teníamos este caso en el que hay una hermana y un hermano, ¿no? Y yo llevaba a la nena. Pues Ujú, obviamente cuando la nena que era la oveja negra, la maleducada, bla, 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 llega un momento que supera sus estudios, aprende a gestionar la impulsividad, bueno, sí se puede aprender, pero bueno, lo gestiona de una manera que no afecta tanto. Bueno, un poquito ujú, todo aparece en la conducta del hermano mayor, eh, inseguridad, celos, sensación de que no se le estaba dando el caso que necesitaba, empieza pues un poco a hacerle boicot, ¿no? A esta hermana, pues todo ujú. por un, oye, 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 ¿qué ha pasado? ¿Dónde estoy? ¿Ahora quién soy yo? Si Ya, quien yo era, lo está siendo ahora ella, la vale. responsable, ¿no? Entonces empezó como una especie de guerra enmascarada, pues a rebelarse, fue como súper curioso y empezó pues a que los padres, entonces la queja era del hermano, y decía, digo, a ver, pero Ujú, acordaros cómo evoluciona todo esto. Pero es que no sí. hasta así, cuando este hermano otra vez, ¿no? Vuelve a estabilizarse y demás, apareció el padre. Ujú, Apareció una vale. conducta del padre, de sensación de que no me tenéis en cuenta, con la madre, ¿no? Un Ujú, poquito, oye, 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 ahora que os habéis unido los tres, ahora estoy yo, ¿qué está pasando? vale, Y es como que vale. cuesta, ¿no? Adaptarse a los cambios de los demás, como si cada uno tuviera su posición en el campo y cuando Ujú, alguien se pone en la tuya o se ujú. va del campo, dices, ¿qué ha pasado? ¿Te Sí, han quedas? cambiado los roles y ahora qué, ¿no? Y Correcto, entonces hay que reacomodar todo. Incluso a correcto. veces en psicología hablamos muchísimo del tema de la función del síntoma. Ujú, Muchas veces en los sistemas familiares esto es bastante evidente. Supongo que tú te habrás encontrado con muchos casos. Yo, de hecho, también, por ejemplo, no sé, algo típico, que la mala conducta del hijo ujú. cumple la función de cohesionar a los padres, por ejemplo, Claro, ¿no? De correcto, llamar la atención de ambos padres, ¿no? correcto. Y incluso a veces puede pasar que si el niño mejora, queda evidente el Aparece problema que puede haber correcto.
entre los padres, ¿no? Entonces, la función de la mala conducta es que los padres sigan juntos, de alguna manera, ¿no? Correcto. Cuéntanos un poquito sobre esto. No sé si tú has tenido casos similares. A ver, déjame que piense. Pero bueno, un poquito, básicamente este ejemplo que has dicho es súper común y en este pues ya Mm, me han venido muchos, ¿eh? Incluso ya se detecta en el inicio, ¿no? Esa ujú, fijación sobre esa conducta y cuando intentas buscar un poquito más a nivel familiar o como pareja, ¿no? Que tengan un espacio. No, 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 lo que queremos es, ¿no? Entonces es como, pero déjame pensar así un poco de improvisado, a ver si caigo en algún ejemplo, así más de la función del síntoma. Ostras, ahora no me viene, ¿eh? En concreto, a ver si me puedes ayudar tú con algún otro ejemplo para que me venga. A veces puede pasar en los casos de Eh, enuresis, por ejemplo, que también es un poco como, vale, sí, el hecho el de tener, mantenimiento, ¿no? sí, o el hecho de Vale, tener que cuidar, ¿no? A uno de los miembros de la familia, también es como que de manera velada suple algunas carencias, ¿no? Estoy pensando en casos, por ejemplo, de madres que pueden tener conflictos o ellas mismas tienen insatisfacción con distintos aspectos de su vida, pero vuelcan vale, todo en el vale, cuidado de sí, la sí, persona sí, que sí, está sí, mal, esto, ¿no? En la correcto. conducta de mi hijo y tal. Y cuando el hijo mejora, ya se dan cuenta a lo mejor que su vida está un poco como vacía, no tienen a lo mejor. Y entonces hay que trabajar ahí un poco también la independencia de las madres del cuidado Sí, del hijo, sí, ¿no? sí, es cierto, es Digo verdad. Tienes, madres como sí, puedo sí, decir sí, padres, ¿eh? cuidadores o Cuidadores, sí. persona que está al Mm, cargo de cualquier menor, por ejemplo. Sí, es verdad, en este caso también se nota bastante y obviamente hay como estas figuras que cuando se va mejorando es como, no, 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 pero es que aún sigue existiendo esto y esto otro y esto, como que no acaba nunca de cumplirse el ujú, objetivo ujú, y claro, hay como un aferrament, me sale en catalán, ¿no? Como ujú. un, ¿cómo se diría? Un Bueno, enganche ahí, sí, sí, un enganche, sí, sí, se un agarran enganche, correcto, un enganche, a que esa persona siga siendo un poco la problemática y todo eso, y yo tener que cuidarlo, tener que preocuparme por, ¿no? Y, correcto, correcto, ujú, sí, es como esta parte de me estás quitando lo mío ujú, si esto varía. ujú, Y claro, a veces es mejor, ¿no? Esta parte de función del síntoma que no darte cuenta de cosas, pues que evidentemente son súper desagradables. Y es ujú. curioso porque es tan inconsciente esta parte que Es inconsciente. seguramente ahora si tú y yo vamos pensando toda una serie de cosas, pues incluso también nos daríamos cuenta, ¿no? Mm, De ya no a nivel personal, sino a ujú, nivel de nuestra familia y demás. ujú, Es muy curiosa esta parte. Sí, pues sí, 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 esto es una de las cosas más complicadas, porque a ver cómo le explicas tú, ¿no? ujú, O cómo llega esta persona a darse cuenta de que realmente esto es un ujú, aspecto que se puede trabajar, que será muy duro, que evidentemente ujú, no mola nada, ¿no? Porque pica mucho y eso de que si ujú, pica cura no mola. ujú. Y en ese sentido es muy importante, por eso siempre insistimos, ¿no? El vínculo terapéutico, porque son cosas muy, muy, muy delicadas y que no todo el mundo está preparado cuando se considera que se está preparado. Ujú, Entonces, ujú, es muy complicado, ¿eh? Ya digo, cuando hay casos en los que valoramos o valoro que está siendo complejo por el motivo que sea a nivel personal, terapéutico, profesional, hago ujú. derivación a lugares también muy especializados en los que otras cabezas Vale, obviamente pueden generar otro aspecto vale. distinto. Entonces, Eso en es estos importante casos, también. por ejemplo, puedes llegar a derivar a terapia individual a una persona, por ejemplo, no sé, en este hipotético Sí, caso que sí, ponía yo podría, antes. sí, sí, Ujú, podría llegar a hacerlo. Muchas veces claro, a mí lo que me interesa es que la persona no se rinda en el recurso en general o en una ayuda, porque lo ujú, que no quiero es que le pongan cruz a la psicología
y ya directamente no quieran saber nada. Pues entonces el síntoma sí que se va a hacer como un Ujú, Terminator. ujú, Entonces, busco mucho esa parte y les comento sobre todo a los progenitores, tutores, bla, 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 que los necesito a tope. ujú, Entonces, a partir de esta excusa, digamos, pues bueno, por ahí puedo entrar a la parte de trabajarse ellos de una manera, pues obviamente indirecta, que viene como forzada para que estén a tope, ya que son ujú, mis aliados. Entonces, ujú, al igual que con el exacto. adolescente también lo hago, ¿eh? Es mi aliado, Ujú, pues ojo, ¿eh? Y mi ujú, aliada. Entonces, sí que podría llegar a recomendar algo más personalizado, porque muchas ujú, veces pasa, ¿eh? Que acaban surgiendo problemas personales dentro del objetivo común. ujú. Entonces, es algo complejo. Y cuando notamos, porque voy haciendo revisión siempre de cómo se sienten, si están viendo que está sirviendo para algo. Esto lo voy haciendo cada X tiempo muchísimo para no perdernos. Y Ujú, si detecto que está habiendo un poquito de ambiente trambólico, como digo, ahí ya empezamos a valorar qué se puede hacer y flexibilizar todas las oportunidades que puedan existir, sea cual sea. Y evidentemente a veces incluso me contactan, muchas gracias, nos ha ido súper bien, suerte ujú. que nos enviaste aquí, pues X persona, maravilloso, maravillosa, y eso es Ujú. lo bonito también, no Vale. tanto el protagonismo profesional de esto Sí, cuesta mucho a nivel profesional, ¿eh? sí, A mí me costó y bastante y es necesario trabajar de forma multidisciplinar realmente para obtener mejores resultados, sobre todo también cuando estamos tratando como sistemas complejos, ¿no? Y, o sea, que se trata también de tener un poco esa perspectiva, esa visión. Vale, me has estado hablando un poco eso, del tipo de intervenciones para alguien que no tenga mucha idea y que está planteándose cómo es esto, ¿no? De acudir a terapia familiar. Cuéntanos un poco cómo trabajas tú. Yo sé que eso, que mandas tareas, que das como directrices. Cuéntanos un poco cómo vale. es eso de acudir a terapia con la familia. Vale, pues normalmente, como hemos dicho, siempre es pues el menor, ¿no? Viene Ujú, el menor, pues el menor pues es un poquito lo que hablábamos del síntoma, ¿no? Entonces viene el menor y trabajo con el menor, que suele ser, sobre todo en ujú, adolescencia, quien para mí necesita un primer vistazo, ¿no? Y un primer apoyo y que se sienta con ganas de ujú, venir y ser un poco su aliada. Entonces, una vez el menor ya está bien, lo pacto con él, que también será muy interesante con los padres, y a los padres pues les pido la ayuda para el menor, ya empiezo a ujú. ver A toda la familia. a la familia. Muchas veces en individual y muchas veces juntos. ¿Qué pasa? Que si la familia no es una unidad familiar en este caso, porque ha habido una separación, porque están en otro país, porque está lejos, esto es otro conflicto que me encuentro, Ujú, pues más que conflicto, bueno, una dificultad. Pues entonces, online, en llamada, ujú, voy haciendo un poquito adaptándome yo, es decir, cuando veo que ujú, las dificultades o la motivación de esa persona no es la que yo espero o deseo, pues obviamente no me voy a quedar sentada esperando a que como la persona no viene, no, ya está, tiene que venir. ujú, Bueno, pues intento de todas las maneras adaptarme. Ya, ujú, como digo, ¿no? Que si hace falta voy a la casa, si hay los recursos suficientes, ¿eh? ujú, Tienen que darse mm, muchas variables. Entonces voy trabajando a nivel separado muchas veces. Pido que vengan los padres, comentamos un poquito, damos alguna pauta, vale. por ejemplo, les mando alguna tabla de observación. Eh, Esto más que nada a los padres de tareas sí que les voy mandando sobre todo tablas de observación para que estructuren un poco toda esa demanda, porque a veces empiezan a explicarme toda una serie de sucesos Ujú, desordenados que van claro. por el canal de la angustia y entonces, claro, no, es muy difícil organizar en mi pensamiento todos los sucesos. Entonces, que me lo escriban Ujú, de una manera que yo les planteo, pues bueno, un poquito la típica parte un poco cognitivo-conductual, ¿eh? No te ujú, diré que no, la típica tabla. Esto lo intento mandar muy poquito porque sé que es un coñazo para ellos. ujú, Y eso por un lado. Y sobre todo en casa sí que suelo mandar tareas dependiendo de lo motivados que los veo, ¿no? Pues por ejemplo la caja de los deseos
Ujú, o, por ejemplo, coger una serie de objetos cuando son más pequeñitos los niños, ¿no? ujú. Coger objetos en los que cuando se necesite hablar de ciertas emociones puedan coger ese objeto y todo el mundo ya sabe que apetece hablar de emociones, facilitar la comunicación. Normalmente Vale, las tareas vale. las Ujú, baso mucho en facilitar la comunicación. sí, La caja de los deseos, pues por ejemplo, cuando una nena o un nene quiere algo, tiene mucha dificultad de pedirlo de manera adulta. Entonces, generar una pataleta, llamar a la atención o directamente hará algo feo para que le hagan caso. Entonces yo le ujú, digo, oye, mira, coges un papel y pon lo que te apetecería ahora mismo. Pues ahora mismo me apetecería que vinieran mis papás y me dieran un súper abrazo. Pues esto lo escribes, lo pones en una caja y a los padres les digo, cuando más o menos os vayáis acordando, vais mirando en esa caja. Y ujú. entonces se vayan generando estas cosas de manera de sorpresa, que ya Vale, es un deseo del ujú, menor, ¿no? genial. Entonces, bueno, Ujú, esto suele gustar bastante a las familias, pero sí, claro, ha de gustar, ha de motivar. Si sí, esto no sigue, pues obviamente busco otra tarea sí. en base Algo que al, encaje con esa con familia. esa familia, Sí. correcto, Genial. correcto. Hay un aspecto importante que mucha gente piensa que a lo mejor el trabajo terapéutico va a ser como algo como muy duro y muchas veces, sobre todo, bueno, sé que tú tienes este enfoque, ¿no? Suele ser algo que intenta ser lúdico, divertido, que intenta de Mm, alguna manera como romper esquemas, pero mm, no justamente lo que decíamos antes, no desde el culpabilizar o desde el tal, sino que no, intenta hacer más grande lo bueno, que es lo que hablamos muchas veces también en terapia, hacer más correcto. grandes los recursos, las habilidades de la familia, procurando también que la implementación sea como un poco eso, como en forma de juego, lúdica, divertida, sobre todo si hay menores también Sí. dentro de Sí, la dinámica. eso es súper importante porque obviamente un adolescente pues tan lúdico, a él le será igual hacer una pancarta enorme en la que se ponga lo bonito de esta semana que nos hemos dicho. Poner música mientras nos vamos levantando y vamos bailando el popo guagua para ir al Ujú, cole porque es un rollo levantarse de primera mañana de gritos. ujú, Incluso lo que potencio es que se lo inventen ellos. Y además es ujú, maravilloso porque a veces me mandan audios los papás y me dicen, oye, mira, ¿qué hemos pensado? A ver qué te ujú, parece, ¿no? Lo que ujú. hablábamos antes, de Sí, como si sí. yo fuese aquí una super mami, que la Ujú. experta son ellos, ¿eh? Pero me dicen, y hemos pensado esto, ¿qué te parece? Digo, pues me parece que me lo voy a apuntar yo para mí, para poderlo Sugerir a otra recomendar. gente. Claro, claro, digo, maravilloso. Y entonces les gusta mucho y llega un momento que ruedan solos, ¿no? Con Ujú, actividades, se las inventan, las generan. Incluso los niños también se las inventan, ¿eh? ujú, Sobre todo, ya digo, cuando son más pequeños, los adolescentes, siempre lo que intento es potenciar actividades del adulto al adolescente, ¿no? Es que, claro, ujú. vamos de excursión y nunca quiere venir. Digo, a ver, 15 años, vaya rollaco iros de excursión a caminar a la mola, con perdón. Ujú, Pero un adolescente de 15 años que le están ofreciendo irse de fiesta a un cumpleaños de tarde en casa de no sé quién, dile tú que no, porque se vaya. Pataleta habrá, obviamente, ¿no? ujú, Entonces, pues intentar, pues no sé, ponte con él a jugar a la consola, a hacer ver que te interesa como adulto, ujú, sinceramente, ¿eh? Porque ujú, obviamente si no te interesa, ahí sí que va bien de vez en cuando adaptarte a los intereses del adolescente. Porque a ujú. veces sí que me encuentro que va esto del TikTok, vaya chorrada, los influencers, pues vaya, es un tonto. O me encuentro con adultos que como Ujú. que menosprecian mucho los ideales e intereses del adolescente. El mundo del Correcto, adolescente, ¿no? correcto. Mm, Que obviamente las opiniones personales cada uno se las guarda, por supuesto, ¿eh? Pero ujú, al adolescente lo está rompiendo porque es su ideal, es su referente. ujú, Obviamente que nos encantaría que su referente fuese un divulgador científico maravilloso, por supuesto, pero si es un youtuber que habla de patatas fritas de ujú, diferente estilo, pues es lo que le gusta a tu hijo o a tu hija. Entonces, ujú, simular un poquito y hacer el papelón de interés, a lo mejor hasta ujú. te acaba gustando, ¿eh? Sí. Quiero decir, O con genuina curiosidad, simplemente respetando los total, gustos, aunque no los compartas, lo puedes respetar y total, con curiosidad meterte un poco en a ver cómo es el mundo total. de mi hijo, ¿no?
Total, a Vale. veces sí, a veces les planteo experimentos. Un día prueba de hacer ver que te interesa un montón. Otro día demostrarte que le escuchas y no le ofreces ningún consejo. Y observa su reacción. Ujú. Observa cómo se mueve su reacción y jugar un poquito con eso. Y ellos Sí, mismos, pues al final se toparán con lo que consideran que es mejor, ya que ujú, son ellos los expertos. sí, Entonces, sí que es guay. Ayer justamente comentaba en un caso eso, ¿no? Me decían, es que la única manera de conectar es pues yendo a restaurantes y la gastronomía. Y dije, pues no me digas más, si ya la tienes tú, ya lo tienes tú. A potenciarlo, ¿no? claro, Obviamente no claro. cada día, porque luego, claro, la cartera es la cartera, pero Mm, potenciémoslo ahí, en ese sentido. Porque es sí, que sí. si conectas, madre O mía, es que has incluso cocinar conectado. juntos en casa o cosas Correcto, así. correcto. Si se diese el Vale. caso, pues cocinar juntos. Pero Ujú, intentar, yo siempre hablo, esto lo aprendí hace muchos años, no puedo poner el autor, ¿vale? Pero lo ujú, aprendí muchos años en un curso que hice de resolución de conflictos cuando estaba en la parte de educadora social y demás. Y esa chica que hizo el curso hablaba de mini ganar y mini perder. Y esto ujú, me lo he quedado para mí, ¿no? Y lo uso bastante en consulta, me encantó. Y es eso, es mini ganar y mini perder, ¿no? Es decir, vale, mini gano, mini ujú. pierdo. Y a partir de ahí, pues al adolescente le mola. Es que claro, es que solo he mini ganado muy poco, me dicen a veces. Digo, ¿tú has mini ganado? Sí. Digo, pues ya está. La ansia viva, ahora hablaremos cómo soportarla. Y entonces, todo lo intento hacer cuando se puede con humor. Eso sí que es verdad. Sí, Pero esto no sé si es general, pero es muy característica mía. sí. Intentar a partir del humor Ujú, generar ese cambio, ¿no? ujú, Hablando de problemas pues bastante complicados y de sufrimiento, girarlo de alguna manera para que podamos trabajar con ironía, con humor, y llega un ujú. momento pues que si percibo que es un perfil que lo va a llevar bien, es Ujú. maravilloso, porque ya al final me Sí, lo usan ellos, ¿eh? La sí, ironía, el tal, y es una gran herramienta a dentro de mí terapia. sí, Mm, a mí me gusta muchísimo ujú, y evidentemente la potencio a tope. Siempre mm, aviso, cuidado, que si en algún momento la lío parda con mi humor, tal, lo aviso pues de una manera muy delicada, pero de ujú. momento no, de momento se recibe bastante bien, en consulta, la Vale. parte del humor y demás. Sí, sí, Ujú. sí. Hemos estado hablando ahora sobre todo esto, ¿no? De intervenciones en familias con niños, con adolescentes, pero me imagino que también hay casos en los que son todos adultos o a lo mejor son, yo qué sé, la problemática es con los suegros porque conviven y cosas así. Entonces, cuando uno está planteándose, ¿no? Acudir a terapia por problemas familiares, aparte de por problemas con los hijos, también hay otro tipo de sistemas, digamos, ¿no? Podemos acudir Sí, también por problemas, yo qué sé, con nuestra familia política, con, no sé, cuéntanos sí, si, me sí. imagino que es menos habitual, pero sí suele darse, Uy, ¿no? suele darse, es poco habitual en mi caso que yo lo trabaje, porque Ujú, obviamente, por ejemplo, también tendríamos la terapia de pareja. Esto no ujú, es un tema que yo toque, la terapia de pareja ujú, siempre derivo. Yo puedo a ujú, lo mejor detectar que tengo un paciente X y veo que estamos hablando de que no es el paciente que ha de cambiar y todas estas cosas, ¿no? Es que aquí hay un ujú, tema de pareja y entonces ujú, lo que suelo hacer es derivar a terapia de pareja. O ujú, incluso muchas veces tú y yo ya lo sabemos, ¿no? Hemos tenido tú por un lado y yo por otro, ¿no? Entonces ujú, hay una coordinación con las dos profesionales si el ujú, adulto da permiso. ujú, Y cuando hablamos de familia política, aquí se complica el asunto, porque claro, si ya es difícil hacer intervenir a alguien que no lo ha pedido, imagínate a ujú, alguien que no lo ha pedido y que encima a lo mejor ni le interesa. Entonces, ujú, en estos casos es muy parecido a como cuando la familia del menor no se da, que ujú. intento O ofrecer al de revés, recursos. cuando vienen con el menor, que el menor no quiere para nada, ¿no? Ir Correcto, a sí, correcto, sí, correcto. Pues lo que vale. intento es eso, es la persona que sí está interesada en minimizar el impacto de todo lo que se le está Ujú, gestionando, ofrecerle toda una serie de recursos que esa misma persona ya tiene, ¿no? Pues ujú, ayudar a salir a la luz esos recursos que ya tiene e ir ujú. valorando, porque Sí, es ir que valorando. es complicado y es que es muy Mm, complicado porque ir valorando porque no hay tanta incidencia
en ese entorno que a lo mejor se ven una vez al año. Ya. Entonces Bueno, no, ahí yo sí me refería más también, que ¿no? conviven, ¿no? Sí, que conviven o Vale, que hay, por ejemplo, lo típico, los abuelos dejan a los niños con los abuelos y hay un vale, enfrentamiento por la manera de educar al niño, por ejemplo, ¿no? En casa tenemos unas normas, pero cuando está con los abuelos hay otras. Yo, por ejemplo, me he vale. encontrado en situaciones de este tipo. Pero Sí, bueno, es similar a lo que tú has comentado. A lo mejor los abuelos no quieren venir y es dar estrategias a la familia, ir probando cosas nuevas. Ahí entra mucho a veces las intervenciones paradójicas, ir probando como cosas diferentes a lo que, o sí, cosas como muy locas y raras para sí, romper un eso a poco mí me las encanta. cosas. Sí, Funciona muy bien con los sí, adolescentes esto, por ejemplo, ¿no? sí. Porque algo que tenemos mucha tendencia también con es intentar, bueno, lo que decimos en terapia, ¿no? Como hacer lo que nos ha funcionado en otros contextos en este y persistimos en un intento de solución que no funciona. Por ejemplo, regañar al adolescente porque no hace lo que tiene que hacer, yo qué sé, o porque no Sí, ordena su sí, sí, habitación. lo que yo Mm, creo que tiene que hacer y que eso es lo mejor para él. Sí, exacto. sí, eso es sí, eso también es complicado, pero yo a veces lo que comento y es muy así, es que los abuelos no se tocan. Muchas Ujú, veces la gente mayor es mayor, tiene ujú, ya un bagaje, tiene unas vivencias, tiene unas que claro, ahora dime tú, yo, una Mindundi, ponte ahí, hazlo venir, ujú, está cuidando a su nieto para colaborar, ¿qué le estás ujú, pidiendo, no? ujú, Y empatizo con estas personas y pienso, ostras, es que, ¿qué te voy a contar? ujú, Entonces, que son colaboradores, perfecto, los hago venir, ¿eh? Y a veces ujú. sí que han venido y incluso me dicen, a ver, ¿qué hago yo con el niño? ¿Qué hago con el niño? Entonces, pues sí que miramos pautas, miramos maneras, Ujú. valoramos un Vale. poquito cómo lo podemos gestionar, pero de primeras, a mí cuando me hablan de abuelos que están, es que los abuelos no se tocan en ese sentido. Y lo que sí que intento es, obviamente, que en cada entorno hay un rol, y que Ujú, obviamente en ese rol nos tenemos que adaptar, porque eso a veces ujú, es lo difícil del adolescente, es que en casa del abuelo, es que en casa del papá, es que en casa de la mamá, y mm, claro, lo ideal, unificar todos los patrones educacionales, parentales, en uno mismo, bla, bla, ujú. bla, pero luego en la calle es muy difícil esto. Entonces, lo Sí. más parecido, llegar a un consenso lo más parecido a una unidad es lo que se intenta. Al fin y al cabo, la teoría ojalá Ujú, fuese tan fácil, pero lo que se intenta en ese sentido es también dar de capacidad a ese rol que se tiene y adaptabilidad a un poquito las circunstancias, mini ujú. ganar y mini perder, quiero decir. Vale. Es que Ceder, saber sí, también hasta cierto punto. identificar también los roles que en Ujú, cada espacio, porque en un lado, pues obviamente es gente mayor, no te va a estar encima, como tu madre, ujú, que tiene ahí una energía ujú, y es distinto. Y que no puede ser lo mismo el abuelo que la mamá, porque el ujú, abuelo ya es lo que digo, ya está más cansado, está más cansada, es muy diferente. Y los abuelos ujú, ujú. han de mimar. En la función de los abuelos. Hasta un punto, ¿eh? Pero sí, Claro. sí que es cierto que en estos casos sí que la derivación es más automática, ¿no? A este Ujú, otro punto que te referías, ¿no? Cuando es con familia más, familia muy extensa, por ejemplo, que conviven y todos son adultos. Aquí muchas veces sí que directamente veo ujú, ya, uno, no dispongo de tiempo para poder ofrecerles esos mm, espacios que tanto se requiere, ¿no? Porque claro, al ser mm. tantos, ha de ser un movimiento Sí, es constante. complicado. Mm, Entonces ya pues derivo en ese ujú, sentido, sí, tengo muy marcado los casos como los voy viendo, detecto, derivo, explico un poquito lo que derivo por encima para no generar ujú, ninguna expectativa ni nada y a partir de ahí pues bueno, ujú. con deseo de que vaya lo menos peor posible. Y a Vale. partir de ahí pues seguir creciendo y seguir colaborando en las familias de toda la península, en este sentido, península y no península, que con el online Sí.
Es verdad, es verdad. Vale, para ir finalizando, Sí. no sé, cuéntanos un poquito qué aspectos tendría que tener en cuenta, no sé, unos padres, una familia que está pensando realmente, oye, creo que nos iría bien ir con nuestro hijo a terapia familiar o hacer una consulta. ¿Qué recomendaciones darías? Bueno, pues sobre todo que si normalmente venimos siempre pues recomendados, con buenas experiencias, pues está muy bien que pregunten si Ujú, saben de alguien, qué tal, porque eso, el tú saber que a alguien le ha ido bien, irás con ujú, unas ganas muy distintas que buscar en Google. Eso, ujú, mira, me sabe mal, pero es así. Eso por un ujú. lado. Si saben de alguien y se ven capaces para pedir información porque les apetece, que lo hagan. Otra, pues obviamente Google, un poquito informarse muchísimo del tipo de terapia, de la formación, Exacto. obviamente, por favor, psicólogos especializados, que no te digan, sí, no, sí, sí, lo podemos trabajar, pero luego, pues obviamente no hay una Ujú, experiencia previa, que a veces es un poquito eso, ¿no? ujú, La dificultad de coger demasiados variabilidad de casos ujú. y que se informen muchísimo y sobre todo que pregunten. Sí, que pregunten, Si sobre algún todo. psicólogo Ujú. se agobia porque le preguntan demasiado, pues mira, pues preguntas a otro, porque sinceramente es súper habitual que cuando es una primera vez tengan millones de dudas, Ujú, incertidumbre, incluso cuestionen, ¿no? La sí, veracidad o que sirva para algo. Pues claro que lo van a sí, cuestionar, obviamente, son nuevos. ujú, Entonces, que duden, que no pasa nada, que estamos preparados en general para recibir toda una serie de opiniones, de pensamientos, de dudas, de confrontación. sí, Es que pueden confrontarte, claro que sí, pueden hacerte sentir un poco de decir, hombre, pero jolín, cuántas preguntas, abrumada. Pero es ujú, que es así, es normal. es Entonces que normal, o sea, pregunten, que no vayan, es que no quiero ser, no quiero, no. Si pueden, de verdad, y les mm, sale del alma hacerlo, que pregunten, que manden un correo si hace falta, con todas las dudas que tienen. A mí, por ejemplo, exacto, encantadísima, de que me dejen sí. un audio, que me manden un correo y yo me De hecho, organizo mi tiempo. suele ser bastante, quiero decir, suele ser bastante bueno esto porque suele ser síntoma también de un mayor compromiso, de dejar las cosas claras, de cómo va a ser el Correcto, procedimiento, cómo enfocas tú las sesiones. Hay que tener en cuenta que cada profesional, dependiendo correcto. del tipo de psicoterapia en el que está especializado, ¿no? De la escuela Mm, psicoterapéutica, puede enfocar, ¿no? Las sesiones familiares de una mm, manera u otra, saber mm. un poco qué me voy a encontrar. Entonces, sí, sí, sobre todo que pregunten me parece una muy buena directriz. Sí, que pregunten, si saben de alguien cercano, perfecto, porque entonces ya sí que podrán Mm, preguntar mucho y si yo sé que a alguien le ha ido bien, yo voy a ir con unas ganas ujú, increíbles. Y ujú, si han de recurrir a Google, pues que pregunten por correo, por teléfono, por ujú, donde puedan acceder a ese profesional y que no se corten. Realmente es nuestro trabajo. Obviamente en ujú, llamada, pues a veces no estamos, pero en correos, en audios, en lo que sea WhatsApp, ahora que hay tantos ujú, métodos, ujú, que lo hagan. Yo siempre ujú, lo invito. Si tengo que decir, luego te contesto, pero al menos que ujú, tú sepas que vas a obtener una respuesta a todos tus detalles. Y bueno, la primera sesión siempre está destinada a una parte, al menos la mía, ¿no? A todo esto. Yo directamente ya explico un poquito todo, todo, ujú. todo, 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 y a partir de ahí ya sabrán a lo que se atañen, lo que decía antes del humor, ¿no? Sí. O Ujú, lo que es la breve estratégica, que a veces es como se te quedan así cuando les dices y claro, has de explicar, explica, mm, explica. ujú. Y ahí yo creo que si Google o a personas que pregunten, que se informen y que valoren, ¿no? Y que valoren, y pueden Y valorar sí, distintas opciones y ver sí, sí, con sí, cuál sí, creen que encajan mejor, sí, etcétera, sí, etcétera, antes de sí, acudir. sí, Genial, genial. Me sí, parece sí, una muy sí. buena directriz y creo que es importante, bueno, siempre que uno quiere acudir a Mm, terapia, incluso en terapia individual, es muy importante correcto, preguntar, correcto. informarse bien de qué Sí, tipo de enfoque voy a trabajar, cómo va a ser el sí, sobre proceso todo, sobre antes de todo. empezar, ¿no? Mm. Perfecto. Vale, pues muchísimas gracias, Judith, por acompañarnos hoy. Cuéntanos dónde pueden encontrarte la gente que le apetezca seguir tu trabajo, contactar contigo. Pues, vale, pues mira, pueden encontrarme en la web psicostrategic.es o bien Ujú. en mi Instagram psicología.juditalbella.
sin más. Perfecto. Yo Y dejaré el los resto, los enlaces por ahí en algún lugar. bueno, en algún lugar, que lo busquen en alguna cajita. y así podrán acceder. Y Pues nada, preguntar, correcto. y preguntar, y hacer todas las preguntas que necesiten. Que me encanta, de verdad. Pues nada, Judith, muchísimas gracias por este rato tan Pues a agradable. ti, un placer, como siempre. Y nos seguimos viendo, por supuesto. Un beso grande. Perfecto, un abrazo, cuídate.